Bueno, buenas noches. Un placer estar de nuevo con ustedes. Yo empecé este evento y ahora tengo el honor de tener la posibilidad de expresar algunas ideas, siempre en relación con este tema de la garantía que los notarios debemos a la sociedad por el ejercicio de nuestra función. Hay un par de declaraciones que quiero hacer previo. La primera es que yo voy a hablar a nombre propio. A nivel del ICODEN, este tema nosotros lo hemos conversado, lo hemos discutido, lo hemos analizado, pero no se han tomado decisiones, entonces yo no puedo hablar por el ICODEN, pero sí puedo hablar a nombre propio. Y la segunda es que todo lo que yo diga lo quiero decir con mucho respeto para los proponentes y defensores del proyecto que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, porque voy a hablar de ese proyecto al final del camino. Hoy, hablando con don Denis, me recordaba una frase que tiene publicada la ONU, muy interesante. La frase, ya investigando un poquito, es de Confucio. Yo la conocía, pero no sabía que era de Confucio. Confucio dijo, dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá siempre. Es una frase muy interesante porque dice mucho en muy pocas palabras. ¿Qué pasa con el Fondo de Garantía Notarial? ¿Cuáles son los puntos coincidentes, yo creo, de la gran mayoría de los notarios y notarias en este país? El primer punto coincidente es que el Fondo de Garantía Notarial tuvo una buena intención, pero esa intención no se ha cumplido en su totalidad con el propósito de rendir una buena garantía a la sociedad. El segundo punto que yo encontraría de coincidencia es que, por lo tanto, ese fondo necesita una reforma, es decir, la forma en que nosotros garantizamos nuestra función necesita una reforma. El tercer punto que yo creo que coincidimos también es el hecho de que sí es un beneficio para los notarios y notarias el hecho de que se haya creado el fondo, porque tenemos un capital semilla, un capital ahí en el fondo, que de otra forma no se hubiera obtenido, difícilmente se hubiera obtenido, si no es a través de la forma en que fue establecido. 38.000 millones de colones a agosto, esos son 61 millones de dólares. Lo paso a dólares para que haya un poquito más de impacto en cuanto a cuánto dinero es. 61 millones de dólares. La cuarta cosa en la que creo que coincidimos es que la pandemia ha generado una grave afectación en el ejercicio de la función notarial, sobre todo a un sector del notariado, y ese sector es difícil de identificar en general, pero obviamente mucho es de las personas que están empezando al ejercicio de la función. Y yo diría que la quinta cosa que tenemos en común es que entonces necesitamos una reforma para crear un instrumento a través del cual nosotros demos una mucho mejor garantía a la sociedad en el ejercicio de la función. Aquí es donde yo empiezo a desfasarme un poquito de lo que generó y de la causa inicial del proyecto, tanto del proyecto original como del 22.313, que es el que está actualmente en la corriente legislativa. Mi mamá dice que las cosas que empiezan mal terminan mal. Y un notario muy querido por todos nosotros, don José Miguel Fonseca, paz descanse, decía, escritura que empieza mal termina mal. La causa que origina el proyecto es una causa que yo puedo definir con mucho respeto, pero puedo definir como una causa populista, es devolver dinero. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos devuelvan dinero? Por supuesto que es una causa populista. Y nace y se desarrolla bajo ese parámetro, devolver dinero. No tiene el norte principal, ni el primer proyecto, ni el actual, de mejorar la garantía a la sociedad y de mejorar las condiciones en las que los notarios rendimos esa garantía. Solo voy a poner un par de ejemplos para tratar de explicarme lo que quiero decir. Nosotros tenemos ahora
un aporte de 12.500 colones. Ese aporte de 12.500 colones, finalmente, junto con sus rendimientos, es nuestro, es de cada uno de nosotros. Prueba de ello es que ahí está para devolverlo. En el momento en que convirtamos ese pago mensual en el pago de una prima, ese aporte no solamente ya no lo tenemos, sino que le vamos a dar el dinero a las aseguradoras y no lo vamos a volver a ver nunca. La segunda cosa es que nosotros hemos hecho un poquito de investigación con el tema de las primas y con el tema de las condiciones de las pólizas. Una prima de una póliza por el monto que propone el proyecto no baja de 18.000 colones al mes, dependiendo de la persona, porque recuerden que esto es una póliza que se propone de responsabilidad civil. Y además, la situación de las pólizas de responsabilidad civil tiene la circunstancia de que tiene exclusiones que no resultan aceptables para verdaderamente garantizar el ejercicio de la función. Por ejemplo, las pólizas de responsabilidad civil dicen que no se responde por el asegurador cuando el daño es causado por un auxiliar del profesional. O sea que bastará que un notario diga, ese daño no lo causé yo, ese daño me lo causó un auxiliar por alguna razón, para que la aseguradora tenga su motivo para no pagar. La otra posibilidad que investigamos es la de la póliza de garantía, como sucede en el caso de las licitaciones. Pero en el caso de la póliza de garantía, se requiere una contragarantía por la aseguradora. De manera que si yo voy a asegurar 25 millones, tengo que dar una garantía de 25 millones. Esto quiere decir entonces que si en tiempos de pandemia la crisis de los notarios se agravó y la crisis de los notarios se hizo aún más profunda, con este proyecto, en la forma en que está planteado, los vamos a terminar de apuntillar. Porque si un notario ahora tiene dificultades para pagar 12.500 colones, que son finalmente suyos, por supuesto que va a tener muchas más dificultades para pagar 18.000. El proyecto como tal ni siquiera contempla una reforma a la ley de seguros para decirle a las aseguradoras qué tipo de póliza van a emitir. ¿Qué pasa si yo llego ante las aseguradoras y por mi condición personal, cualquiera que sea, la aseguradora considera que yo soy una persona de alta siniestralidad o que no soy asegurable? Porque podemos llegar incluso a ese escenario, porque no se dice nada en el proyecto de ley. Nosotros podemos llegar incluso al escenario de que una persona, como sucede hoy en día, se declare como una persona no asegurable en su función. ¿Y entonces qué? Ese notario ya no va a poder ejercer la función notarial porque él no es asegurable. Algo que no pasa hoy, ni por asomo, porque mientras se mantenga al día con el fondo, va a poder ejercer la función. Por esas razones, entendiendo que hay mucha necesidad y que muchas personas verían muy bien recibir algo de dinero, y eso se comprende perfectamente, existen otras posibilidades, y esto es un poco lo que yo quería decirles a nivel y a título personal, en las que se puede manejar lo mejor de los dos mundos. Y por eso empecé con las 5 compatibilidades. Ya existe un capital semilla. Ese capital semilla sería ideal para crear un fondo solidario, fondo mutual, como quieran llamarlo, administrado por una junta experta en la administración, que puede ser incluso un fondo de pensiones, como sucede hoy en día con muchos fondos. El fondo de Recope, el fondo de los empleados del ICE, el fondo de los educadores, el fondo de los empleados judiciales, en donde son fondos fuertes, solidarios, y si ustedes se dan cuenta, la afectación de la pandemia a esos fondos ni siquiera ha sido noticia, porque son autosuficientes. Nosotros tenemos un capital semilla. Y por eso empezaba con la frase de Confucio. ¿Qué es mejor? Que yo le diga a un notario, tome, aquí tiene usted 1.000.000 de colones, que usted lo necesita, yo sé que lo necesita. O que yo pueda tener un fondo en que yo le diga, mire, yo le puedo prestar a usted 1.000.000 de colones en una forma muy sencilla, con condiciones muy buenas, de manera que usted solucione su problema hoy y cuando usted lo solucione y me pague, tenga la oportunidad de volver a solucionarlo después.
¿Y qué es mejor que yo le pueda decir a un notario que se habilitó hace un año? Mire, usted tiene un fondo en el que lo que usted aporte le va a servir a usted para una pensión complementaria a futuro, cuando usted 40 años después piense en retirarse. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde está la póliza? Esa administración de ese fondo sí tiene capacidad, por supuesto, con un proyecto de ley que establezca las condiciones de la póliza, para negociar una póliza colectiva. Esta póliza colectiva sería suscrita por el fondo, es decir, directamente con asegurados, los notarios y las notarias, que ingresan y salen dependiendo de si están o no habilitados. Las condiciones de negociación de las primas y de todos los beneficios de retorno posibles de una póliza de estas, que tiene que ser creada por ley, tiene que ser dispuesta por ley para que las aseguradoras la hagan, porque ninguna aseguradora de su propio peculio va a asumir este tema. Tiene que ser algo que interese a las aseguradoras, pero que tenga los beneficios necesarios para que colectivamente nos sirva. Y que las primas se paguen de los rendimientos de ese fondo, de manera que incluso el pago del fondo que se hace por cada notario no va a la prima. Los rendimientos de ese pago van a la prima. Esto tiene que determinarse, y esto es algo que a esto quería llegar también, se critica el proyecto, con un estudio actuarial. Porque yo no puedo saber cuál es la siniestralidad de una función si no hago un estudio actuarial. Yo puedo preguntar en el Banco de Costa Rica cuántas veces ha tenido, cuánta plata ha tenido que devolver. Puedo preguntar, por ejemplo, en esa pregunta que le hicieron al Banco de Costa Rica, que aparece en la exposición de motivos del proyecto, no dice si eso que está ahí es por daños o si es por solicitudes de devolución voluntaria, porque también hay gente que se retira y pide la devolución del fondo. Con ese estudio actuarial, sabiendo la siniestralidad, se pueden establecer por ley incluso márgenes de utilidad para las aseguradoras específicos. La obligación de que la aseguradora no excluya a un notario. Y alguien me dice, bueno, ¿y qué pasa si el notario incurre en una responsabilidad? Bueno, pues cuando el notario sea habilitado de nuevo, lo que pasará, por ejemplo, es que él regresa, el fondo de los rendimientos pagará la prima básica y la sobreprima que se establezca por la aseguradora por su propia siniestralidad, pues será responsabilidad de ese notario. Pero en esas condiciones debe haber control, debe haber supervisión. La forma en que el proyecto lo plantea, y para que los que quieran leerlo, yo los invito a leerlo, es absolutamente precaria. Es decir, ahí lo que dice nada más es lo siguiente, para que ustedes vean cuál es el grado de peligrosidad que tiene que nosotros pasemos con un proyecto de estos a tener una póliza sin las condiciones necesarias para estar seguros de que todos los notarios y notarias de este país van a poder tener esa póliza. Dice, el seguro tiene las siguientes características. Una póliza de responsabilidad civil profesional que se puede adquirir con alguna de las empresas aseguradoras reconocidas por la SUGESE, perdón. La responsabilidad de cada notario por sus errores es individual, no es gremial ni solidaria. Eso sucede hoy por hoy, eso no es nuevo del proyecto. Y el monto mínimo de cobertura por periodo será de 55 salarios base. Y eso es todo. O sea, dice que se ajustará anualmente, las entidades aseguradoras deberán informar mensualmente a la DNN del estado del pago del notario, y en los 5 días hábiles siguientes está lo del 3% que la dirección renunció, y que la dirección inhabilitará a los notarios omisos en el cumplimiento de ese requisito en la forma prevista por el Código Notarial. Ok, nuevamente, ¿qué pasa si yo llego y las aseguradoras no me aseguran? ¿O qué pasa si a mí me dicen, mire, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted apenas tiene un año de estar ejerciendo la función, entonces para nosotros su siniestralidad es muy, muy alta. ¿Por qué? Porque puede pasar mucho. Entonces, en lugar de ser la prima suya 18,000 colones, la prima suya van a ser 50,000 colones por mes. ¿Quién controla cuál va a ser la prima? Porque hoy por hoy la Dirección Nacional de Notariado es la que dice cuál es el monto de pago mínimo por el Fondo de Garantía Notarial. Pero a partir de la reforma, pregunto, ¿quién va a controlar cuál es el monto de la prima? El mercado. Eso es peligrosísimo. Somos 8,600 personas. En ese mercado puede pasar de todo. Puede pasar una excesiva demanda y una excesiva oferta.
Puede pasar que discriminen y puede ser que digan a esto sí y a esto no, porque las aseguradoras tienen esa facultad tratándose de pólizas de responsabilidad civil. Ellos pueden decir sí o no. Así las cosas entonces, y desde el punto de vista, digamos, doctrinario de la función notarial a la luz del sistema latino, tenemos que combinar la necesidad que existe para que haya un balance social entre el deber del notario de garantizar su función frente a la sociedad y de garantizarla bien, y reconozco que el fondo no la garantiza bien, tenemos el deber de cumplir con eso, pero tenemos el deber también de tener visión, de tener clara que el esfuerzo de 23 años se puede ir por devolver una vez 1.000.000 de colones. En promedio, de acuerdo con el tiempo que existe, más o menos lo que se van a devolver son 2,5 millones de colones. A las personas que necesitan eso verdaderamente, que les urge eso, les serviría más que le digan, mire, usted sigue teniendo todos los beneficios, sigue estando adscrita al fondo, sigue aportando al fondo para que sea suyo el dinero y usted esté habilitado y pueda seguir ejerciendo la función, pero tome, aquí tiene ese dinero para que usted salga de la crisis en condiciones muy favorables, a que yo le dé ese 1.000.000 o 2 millones de colones a una persona y lo deje simplemente al garete y le diga, ahora sí, amigo, o amiga, lo acabo de poner en manos de las aseguradoras. Aquí lo dejo, cuénteme cómo le va. Porque en pocas palabras, eso es lo que ese proyecto está diciendo. Yo creo que si se va a aprovechar la oportunidad de la reforma, hay que quitarle a esa reforma, y perdonen que use el tema otra vez, pero hay que quitarle el populismo a la reforma. Hay que ponerle un poquito de visión a la reforma. Vamos a poder ayudarle a los que lo necesitan, pero no dándoles el pez, enseñándoles a pescar. Y esta es la oportunidad de oro para que los profesionales en notariado en Costa Rica tengamos un fondo, no solamente solidario, sino que eventualmente un fondo de pensiones digno, que nos ha costado tanto, porque el capital está ahí, 61 millones de dólares. Cuando yo les planteé esto a los compañeros que participaron en la jornada, tanto a don David como a don Denis, lo que me decían es, ustedes son el notariado más rico de América, porque solidariamente tienen un montón de dinero. ¿Qué se podría hacer con eso y con visión y con una correcta administración? Muchísimo, muchísimo, y seríamos los notarios los que estaríamos encargándonos de cumplir con nuestra responsabilidad social y de tener además nuestra responsabilidad social de velar porque podamos acudir a un fondo que ya está ahí, que nos ayude en los momentos de crisis y que eventualmente incluso nos ayude al final como un fondo de pensión. Por ejemplo, hoy muy poca gente aporta más al fondo. ¿Por qué? Porque saben que si algo pasa, pues eso va a responder. Claro, eso es así. Pero, ¿qué pasaría? Por ejemplo, con un fondo como este, combinado con una póliza colectiva, bien administrada, bien regulada por ley, en el que yo diga, bueno, pero si yo este mes pude pagar no 12.500, sino 20.000, los voy a pagar con gusto, porque yo sé que eso me va a producir buenos rendimientos y al final eso va a ser en mi beneficio, porque yo soy el que voy a recibir los frutos de esos aportes. Yo quisiera que en la Asamblea Legislativa se hiciera un poquito más de transparencia a la hora de dar audiencia sobre el proyecto. Eso es un tema que nosotros sí vamos a decidir y a conocer en el ICODEN. Si no nos dan audiencia, probablemente nos vamos a presentar con el propósito de no es presentar una oposición por oponernos, pues con el propósito de decirles, miren, esto necesita mejorarse. Ustedes están dejando estos cabos sueltos aquí. ¿Qué va a pasar cuando los notarios empiecen a pagar las primas y las primas sean impagables? ¿Qué pasa si dentro de un año la siniestralidad, porque las entidades aseguradoras sí hacen estudios actuariales, si dicen, mire, la siniestralidad del notariado, ¿qué va? Aumentó 3 puntos, y esos 3 puntos implican que la prima, que hoy son 18.000 colones, va a pasar a 40.000 colones. Y me falta nada más, y con eso concluyo, las exclusiones. Una sociedad que está en manos
de una aseguradora que diga cuándo sí y cuándo no se responde por una responsabilidad, está menos protegida que una sociedad como la de hoy, en la que está en manos de jueces de la República que dicen usted responde o no responde. Y el Fondo de Garantía Notarial hoy por hoy está en manos de los jueces de la República. La Dirección Nacional de Notariado no puede devolverle ni un 5 a un notario hasta que no haya una constancia de los tribunales de justicia que diga que ese notario no debe dinero. Y cuando un juez dice, páguese, hay que pagar. Incluso hay casos de jurisprudencia en donde han habido conciliaciones y como parte de la conciliación, a partir del momento en que se homologa, se usa el fondo para pagar. Eso es evidentemente, una gran diferencia con lo que sería el concepto de una póliza que hoy por hoy está pensada, las pólizas de responsabilidad civil, para otra cosa completamente diferente. No para el ejercicio de una función pública como la que ejercemos los notarios. Una cosa es la responsabilidad civil de un profesional en el ejercicio privado de su profesión. Y otra cosa completamente diferente es la responsabilidad de un notario público en el ejercicio de una función pública. Son cosas completamente diferentes. Dejo hoy, como el lunes, con mis opiniones un poco de controversia, pero uno tiene que decir lo que piensa, y a mí me parece que la oportunidad en este momento es de oro. Estas son algunas ideas, pueden haber muchas ideas más que podrían mejorarse y que podrían hacer que los notarios tengamos una condición, incluso en Costa Rica, de envidia para otros notariados, por lo menos en América. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar ahora con la parte de la mesa que ya va a ser anunciada y seguimos conversando. Gracias.